Historias de vida y obra. Folklore.net. Soy Odalis Betancourt de la Cruz, periodista. Nací en el mes de febrero. Mi mamá que en pleno sábado de carnaval. Así es que imagínense. Y lógicamente a mí no me gusta el carnaval, pero bueno, nací en esa época y de verdad que han coincidido en varias ocasiones mi cumpleaños, pero de verdad no soy carnavalera, para nada. Bueno, mira, de parte de mi familia, yo vengo de una familia que ha hecho mucho folclore aquí en La Chorrera, como es la familia de la Cruz. De manera particular en mi casa no, aquí nunca se me inculcó nada que tuviera que ver con folclore, eso que se ve siempre que te meten en el conjunto típico, nada de esas cosas. Pero sin embargo, mi infancia, mi juventud en lo que fue la secundaria transcurrió sin ninguna motivación hacia el folclore en sí. Todo vino a raíz de que yo entré a laborar en el diario Crítica Libre, en donde presté servicio por 30 años, y allí regularmente cada 15 días el maestro Antonio Toño Díaz, que era una persona muy inclinada hacia el folclore, era folclorista, nos asignaba reportajes de folclore. Al inicio para mí no fue nada agradable porque me sacaba, como quien dice, de mi zona regular, que era el periodismo policivo, las comunitarias, todo tipo de periodismo menos folclore. Pero sí tenía esa asignación, cubrir reportajes de Ñato Califa, de Cheureña, de Isla Vergara, de Jonathan Chávez, de Catalina Carrasco, de una serie de personajes que yo vine a conocer a través de él. Poco a poco me fui vinculando a ellos, lo fui cogiendo, como quien dice, gusto al tema, y ya fui haciendo cosas por iniciativa propia. Ya había momentos en que él no me lo asignaba, pero yo decía, mira, esto me parece que es interesante, y me metí poco a poco en eso, hasta que de manera sorprendente yo estaba ya inmersa en esto y no me perdía las actividades, siempre estaba contribuyendo. Ya había esa doble vía, ¿no? De parte de ellos también sabían que tenían en mí una periodista que siempre los apoyaba y me buscaban, y ya había, como quien dice, un compromiso de mi quehacer periodístico con el folclore. En el periodismo cultural, sin lugar a dudas, que mi maestro fue Toño Díaz. Él siempre nos decía, siempre que ustedes ven un viejo de su comunidad, entrevístenlo, conversen con él. Siempre detrás de un viejo hay una historia interesante que contar. Y eso me quedó por norma. Igual nos decía que tomáramos fotos, siempre le tomáramos fotos cuando nos veíamos y hiciéramos de ellos, como quien dice, una historia fotográfica, y eso yo lo he practicado a lo largo de los años. Yo te puedo mostrar mi archivo, yo tengo ahí carpetas de Chía, carpetas de Ñato, de Catita, de una serie de personajes, incluso ligados a la cumbia, gente que baila cumbia, tengo bailadoras de cumbia, un montón de cosas que a veces la gente recurre a uno porque nadie le toma fotos. Nadie lo siente que son importantes, y para mí sí lo son, y yo siento que ese es, como quien dice, un tesoro que yo guardo allí, ¿no? Así que yo creo que todo lo que en mí nació de ese interés del folclore viene de Antonio Toño Díaz. La lección más significativa que yo he aprendido del periodismo cultural, ¿verdad?, que abarca todo, es que la gente hace cosas muy importante y ellos no lo saben. A veces hay cosas sencillas, ¿verdad?, que ellos piensan que ya lo hacen de manera cotidiana y no le dan valor. Entonces, yo aprendí a darle valor a todas esas cosas. A un artesano que está tejiendo una cutarra, a una mujer que está haciendo una vasquiña, a un hombre que está tejiendo un sombrero. Todas esas cosas para mí son interesantes. Y cuando tú te acercas a ellos, de verdad que hay historias. Gente que ha educado a sus hijos, que sus hijos son profesionales en base a ese trabajo que han hecho ellos a través de la vida. Entonces, yo he tenido esa enseñanza de que hay grandes cosas que contar a través de ellos. Yo las valoro mucho. Entonces, siempre que
que los veo, a veces no puedo entrevistarlo enseguida, pero voy amarrando, como quien dice, el contacto, y después vuelvo y hay la historia bonita que contar siempre. Después tú ves las reacciones. Y mira, yo no sabía que Edgardo Aparicio era esto o lo otro. Entonces eso es bonito, porque la gente son como tesoros así en bruto que nadie los ha descubierto, pero cuando tú lo expones, tú los presentas, la gente se da cuenta de la grandeza que ellos tienen. Dificultad que me haya tenido que enfrentar en esta labor, claro que las hay, porque fíjate que el folclore no es una cosa sencilla, una cosa que es un camino lleno de flores, para nada, tú lo sabes. Yo, como te digo, he creado vínculos con personas, con personajes de esta comunidad, y eso a veces me ha traído problemas, porque entonces la gente te llega a ver como parte de esa persona, de esa organización, y entonces vienen diferencias como que uno tuviera preferencia por X personas frente a las demás, y no es así. Yo, por ejemplo, he tenido por norma que sí he tenido, claro, que más acercamiento con una que otras personas, pero siempre he sido muy sincera. A veces hay cosas que no le ha gustado, incluso a esas personas que he sentido muy, muy cercanas a mí, porque le he dicho en su momento, mira, esa cosa a mí me parece que no está bien, que tú tienes que modificarla. A mí me han dicho que esto que estás haciendo no lo debes hacer, y he sido muy sincera en eso. Eso no lo sabe el resto de las personas, entonces eso pasa. A veces cuando hago sugerencias, también siento que las personas, eso no lo sabe el resto de las personas, entonces eso pasa. A veces cuando hago sugerencias, también siento que las personas no la valoran, porque dirán, y Yodali, ¿qué puede hablar de eso si Yodali no es folclorista, ¿verdad? Ella no ha estudiado folclore, ¿por qué habla eso? Pero no saben que yo lo hago en base a averiguaciones que yo hago. Yo pregunto, yo consulto mucho a la gente que sabe de esos temas, y en base a eso lo hago. Y no consulto una persona ni dos, lo hago con muchas personas para saber finalmente qué yo puedo concluir. Y me parece que esa es una falla que tenemos aquí, Edgardo, porque vemos que aquí todo el mundo echa cuentos y cada quien lo cuenta a su manera, cada maestro con su librito, y creo que eso es algo que tienen que corregir, porque no escriben nada. Entonces la gente al momento, esas son dificultades que se tienen, ¿no? Porque las personas no comprenden esa parte de que uno tiene amistad con todo el mundo, entonces a veces lo vinculan mucho con determinada persona, y eso te quita el mérito a veces para cuestionar otra cosa, pero no saben que en esa familiaridad que hemos desarrollado, yo también he hecho críticas y le he hecho observaciones a esas personas de cosas que a veces considero que no están bien hechas. A veces cuando uno hace sugerencias o comentarios de alguna cosa que hay que corregir, la gente no lo toma en cuenta, porque enseguida vienen los comentarios de que, pero ¿quién es Yodali para hacer esos comentarios? Ella no es folclorista, ella no ha estudiado folclore, y lo desmeritan, cuando no saben que uno consulta a otras personas precisamente para tener un criterio propio y dar una opinión acerca de estos temas, que aquí está haciendo falta mucho que se investigue, que se escriba. Hay un vacío en ese tema. Aquí cada quien cuenta un cuento, pero no hay un lugar donde tú te puedas ir, una fuente donde tú te puedas remitir y decir, mira, esto es una investigación que se hizo en tal año por X personas. No lo hay. Aquí solamente se citan 2 o 3 tesis que la han tomado como la Sagrada Biblia, y no es así. No es así. Ha evolucionado mucho las cosas, y hay que escribir, hay que investigar a los viejos que todavía tienen memoria para contar los hechos históricos que se dieron en su momento, y tomar evidencias. Esas son las evidencias. Pero uno no puede echar cuentos y no, que mi abuelito me dijo que cuando mi papá estaba chiquito. Eso hay que siempre que argumentarlo, y eso está faltando aquí. Bueno, mira, Edgardo, ya ha llegado el momento en que uno tiene que dejar muchas cosas que se hacen en unos tiempos, ¿no? Cada cosa tiene sus etapas, y yo estoy clarita en eso. Llegó el momento en que yo tenía que separarme del periódico, porque ya ese tiempo de estar reporteando toda la vida
yo no lo veía que para mí era propicio. Y de él, ¿qué podía yo hacer? Quería hacer un proyecto independiente, pero que no fuera más de lo mismo. No quería competir con un periódico, no quería escribir sobre los hechos violentos y negativos, que es lo que abunda aquí en Panamá. Entonces, viendo que ya estaba inmersa en el folclore y que a mí me gustaba eso, hice algunas consultas con colegas como Ariosto Velázquez, al que, bueno, él es muy apegado al folclore y conoce mucho y tiene muchos contactos, y él me dice, mira, es lo mejor que puedes hacer, porque existen programas televisivos especializados en folclore, pero el medio televisivo es muy efímero. De repente la gente salen allí, lo ven, pero no les queda algo de recuerdo. Si tú haces una revista especializada en folclore, eso va a ser muy bueno porque la gente la va a tener, la va a conservar, la va a coleccionar. Es así como cuando yo dejo el diario Crítica Libre, creo este proyecto denominado Revista La Típica, con segmentos bien específicos: el bien trajeado, Pueblo Chico, Infierno Grande, la repinche. La revista trae cultura, trae turismo, deporte, se le hacen homenaje a artistas a nivel de la revista, y se destaca, como quien dice, todo lo bueno del folclore. Ahí tú no encuentras nada que sea negativo. Inicialmente la revista nació impresa, una revista de lujo que siempre se regaló. Siempre la gente me decía, pero ¿cómo tú regalas una revista fina como esta? Mira que está hecha en papel satinado, que en color, que no sé qué, los temas, todo. Ni yo te puedo decir cómo lo hacía, porque yo siempre me basé en que lo importante era que se mantuviera, que algún día iba a despegar. Y así yo trabajé en la revista, ya la revista tiene 15 años. Fueron la situación económica la que me llevó, y también la pandemia. Ahí pues yo tuve que decidir si la revista se suspendía por un tiempo o qué hacía. Al ver que otros medios con mayor envergadura que la mía habían optado por el medio digital, bueno, yo también me acogí a él, hice la revista digital y me parece que fue excelente, porque hay que ver la parte positiva de la tecnología. Anteriormente la revista era muy regional, claro que mandaba algunas al interior cuando algún personaje de allá venía a la revista, pero tenía limitaciones por el factor económico, no podía imprimir tantas revistas que llegaran a nivel nacional. Pero al hacerla en medio digital, la revista se ha expandido. Ahora no hay ningún límite, ella se puede ver en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos, en donde incluso hay panameños haciendo folclore que me mandan algunas noticias, algunas actividades que hacen y son publicadas acá. Así se ha mantenido, y bueno, yo espero que siga así, aunque mi sueño es que se pueda vender para volver a ese medio impreso que la gente le gusta, porque la gente me lo ha comentado. A mí me gusta leerla, doblarla, guardarla, coleccionarla, pero eso tiene un costo. Ojalá que se pueda hacer en un futuro, pero por el momento yo seguiré en lo mío, Gardo, haciéndole reconocimiento a nuestra gente allí, que yo sepa que tienen un medio que está a su disposición. Yo creo que aquí en Chorrera nadie puede decir que Yodali Betancourt le ha cobrado un real, un centavo a ninguna persona que haga folclore, y así pretendo seguir haciéndolo, porque creo que es una manera muy noble de brindarle una vitrina a nuestra gente para que ellos se den a conocer, ya no solamente a nivel nacional, sino internacional. Bueno, acá a nivel provincial, Edgar, yo considero que como un promotor del periodismo cultural, pudiéramos considerar a Rogelio Zúñiga Méndez, que fue un periodista empírico, pero que realmente nos nutría mucho. A todos los periodistas, no había periodista que no fuera a la casa de Rogelio Zúñiga Méndez a preguntarle sobre los carnavales, sobre las patronales, sobre los muñecos de Año Viejo, de tantas cosas. Siempre fue un referente. Incluso cuando Rogelio Zúñiga falleció, nos preguntábamos eso, y ahora quién nos va a nutrir de toda esa información.
y lo hacía de gratis, una manera muy altruista en que él hacía su trabajo, porque yo recuerdo que yo trabajaba en Estéreo Este y Rogelio Zúñiga Méndez metía entre la puerta el portón del edificio, nos dejaba allí a veces los documentos en la puerta allí para que cuando nosotros llegáramos los encontráramos, y de repente teníamos un escrito acerca de las patronales de San Francisco de Paula, teníamos algo de los carnavales, algo de las costumbres de las barreras para el 28 de noviembre, en fin, un sinnúmero de cosas que yo creo que a nivel cultural Rogelio Zúñiga Méndez es el mayor referente. Bueno, para mí ser un maestro es algo que nace de muy adentro, ¿no? Un maestro no solamente se le puede llamar a la persona que estudia una carrera para enseñar propiamente dicho, sino maestro lo puede ser toda persona en su campo. Vemos, por eso hay el maestro artesano ahora, hay maestros en cuestiones del agro, personas que le dan la vuelta a cualquiera en materia hasta de astrología, porque saben en qué momento se puede sembrar y en cuál no, y en todos esos campos. Por eso sí digo que un maestro es alguien que enseña en base a sus conocimientos en determinado tema. Bueno, el legado que yo pretendo dejar como periodista cultural es que no se quede en mí. Mira, no crean que yo no he intentado, Edgardo. A veces he buscado periodistas nuevos que están haciendo sus pininos y no todo el mundo le gusta esto, lastimosamente. A veces yo les he dicho, ven, acompáñame, porque sé que me pasó igual, pues. Al principio a mí no me gustaba tampoco, entonces le digo, ven, acompáñame y yo te digo cómo lo haces y yo te digo qué preguntas, puedes empezar con encuestas, yo sé que te va a gustar, pero no lo hacen. Entonces es un poco preocupante que esto no vaya a ser continuado. Por ejemplo, mis hijas no, una estudió contabilidad y la otra estudió diseño gráfico y sí me ayudan, pero no es una cosa que a ellas las envuelva. No, les gusta lo que yo hago, ¿no? Pero no para hacerlo ellas. Entonces, a veces me pongo así a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con la típica, por lo menos cuando yo no esté? Porque no sé realmente a quién le vaya a gustar esto. Así que el legado queda. ¿Quién lo va a seguir? Es lo difícil. Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia.